Si ustedes se recuerdan, mis hermanos, en uno de nuestros sermones que predicamos en esta serie de Primera de Juan, y precisamente en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 7 al 11, nosotros estuvimos predicando y vimos aquel tema que Juan nos presentaba, que era el amor por el hermano como una prueba de que yo soy cristiano. Eso lo vimos. Cuando nosotros predicamos ese sermón, nosotros vimos qué es amar al hermano y qué no es amar al hermano. Ahora Juan otra vez trae este tema del amor por el hermano aquí en 1 de Juan 3, 11 al 18. Pero él trae este tema otra vez, no como una redundancia, sino que Juan lo presenta este tema ahora desde otra óptica, desde otra perspectiva, donde nosotros podemos ver el amor por el hermano. Y es por esto que he titulado el tema de hoy, el amor por el hermano, amor de hecho y no solo de palabras. En 1 de Juan 3, 11 hasta el 18. Y vamos a estar haciendo dos preguntas hoy, por lo menos dos preguntas. Y vamos a darle respuesta a esas dos preguntas. Y la primera pregunta que vamos a ver es, ¿por qué no amamos como Dios manda? O sea, usted es cristiano, somos cristianos. ¿Por qué entonces nosotros no amamos como Dios manda? Y la otra pregunta que vamos a ver es, ¿cómo amamos de hecho y en verdad? Pero le confieso que hoy vamos a dar respuesta solamente a una pregunta, la primera. ¿Por qué no amamos como Dios manda? ¿Por qué si somos creyentes, cristianos, por qué no llegamos a amar a otros como Dios nos dice en su palabra? Y vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, voy a comenzar a leer desde el versículo 10 hasta el 18. ¿Se acuerdan que la semana pasada predicamos el versículo 10? Pero el versículo 10 nos conecta con el versículo 11 y lo que sigue. Y miren cómo dice el versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor por el hermano, el amor de hecho y no solo de palabra. La pregunta entonces, ¿por qué nosotros no amamos como Dios manda? Porque somos creyentes, tenemos la palabra y tenemos los mandamientos de muchas y múltiples formas. Entonces, ¿por qué que nosotros no amamos como Dios dice que debemos de amarnos los unos a los otros? Vamos a volver otra vez al versículo, quiero leer el versículo 10, porque el versículo 10, si ustedes se fijan, dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y con este versículo usted se fija que Juan nos introduce a este tema. ¿Cuál tema? El tema del amor por el hermano. Y Juan está diciendo aquí que la ausencia en mi vida y en tu vida de amor por el hermano, y en su lugar el odio, porque cuando no hay amor hay odio,
es característico de los hijos del diablo. La ausencia de amor y en su lugar odio, eso es característico de aquel que no conoce a Dios. Ahora, luego Juan nos dice en el versículo 11 que los cristianos, usted y yo, los cristianos sabemos el mensaje o el mandamiento que nosotros hemos oído desde el principio. ¿Cuál mensaje, cuál mandamiento que hemos oído desde el principio? Bueno, para nosotros y para usted es desde el día en que usted se convirtió. Porque usted no estuvo con Jesús cuando Él dio ese mandamiento. Y tampoco usted vino de una tradición judía para saber ese mandamiento desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros sabemos ese mandamiento desde el día en que nos convertimos. ¿Cuál mandamiento? Dice el versículo 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. Es posible que cuando Juan está hablando de este mandamiento, que nos amemos unos a otros, Juan se está refiriendo al mandamiento que es conocido por todos los judíos desde la ley de Moisés. Cada persona que nació en el seno judío o que fue judío sabe este mandamiento desde pequeñito. Desde los niños lo sabían. Porque en la ley de Moisés estaba este mandamiento. Ven como dice en Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor con los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esa es la firma de Dios, para que no lo sabían. Yo soy el Señor, es atentamente yo, el Señor. Deuteronomio 6, 4, 5 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con que con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y creo que no lo puse aquí. Y decía después la parte a tu prójimo como a ti mismo. Podría ser que Juan se está refiriendo, el mandamiento que ustedes escucharon desde el principio se está refiriendo a este. Eso es posible. Pero también podría ser que Juan se está refiriendo a ese mandamiento, ese mismo mandamiento que está en la ley de Moisés, pero que Jesús lo modificó, lo amplificó y entonces se lo enseñó a sus discípulos antes de él morir, antes de irse al cielo. Escuche lo que dijo Jesús en Juan 13, 34 hasta el 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál mandamiento Jesús dijo? Que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen unos a los otros. Entonces, o en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo? Si tienen amor los unos a los otros. Este es el tipo de amor que Jesús le dijo a los discípulos, que se amaran entre ellos con un amor exclusivo. Un amor de una persona que conoce a Dios. Este es el amor divino, como yo hablamos el 14 de febrero aquí. Este es el amor ágape, que dice, ámense con ese tipo de amor. ¿Con cuál? Con el amor ágape. Es un amor divino, es un amor sacrificial. Es un amor que Cristo nos mostró a nosotros y que a la vez sería el amor que va a distinguir a los hijos de Dios de los hijos del diablo. El amor con el cual ellos se tratan, con el amor ágape. Por algo interesante que dice Jesús aquí es que el mundo o las personas iban a conocer, se iban a dar cuenta, iban a ver que somos cristianos. ¿Cómo? Iban a ver que nosotros nos parecemos a Cristo. ¿Cómo? Cuando ellas vean que nosotros nos amamos con este tipo de amor o con esta clase de amor con que Cristo nos amó y que le dijo a sus discípulos que se amen. ¿Con cuál? Con el amor ágape. Ese sería un testimonio para la persona. La manifestación del amor ágape entre nosotros. ¿Saben que cuando se habla de Coliseo romano, allá cuando mataron a muchos cristianos en el Coliseo romano, los tiraban a los leones? O lo ponían en antorchas quemándose. Las personas, da el testimonio que las personas que estaban ahí decían, miren cómo se aman. Las personas que lo estaban matando decían, miren cómo se aman entre ellos. Era una clase de amor que ellos no podían comprender.
Entonces, si nosotros sabemos el mandamiento, si tenemos el mandamiento en la palabra de Dios, y si tú conoces y tienes el amor ágape, yo lo tengo, el amor ágape de Dios, entonces, ¿por qué razón es que nosotros no amamos como Dios manda? ¿Por qué no nos amamos de esa forma? Yo tengo dos respuestas y le voy a dar la primera. La primera respuesta podría ser que yo no puedo amar a mi hermano con esta clase de amor que vemos, que acabamos de ver, ese amor ágape, porque yo no tengo ni conozco verdaderamente esa clase de amor. Es la primera hipótesis, la primera razón. Porque yo no tengo ni conozco esa clase de amor, no es nacido de nuevo. Esa después de ser la razón por la cual yo trato de amar como Dios manda aquí, con el amor ágape. Y recuérdense que le dije que ese amor ágape es un amor exclusivo de los cristianos. Nadie en el mundo que no sea cristiano puede tener ese tipo de amor. Las personas aman con el amor fileo, con el amor eros, aman con storge, con ese tipo de amor, pero no aman con este tipo de amor ágape, al menos que conozcan al Señor. Ahora, el versículo 10 nos da un tips. El versículo 10 nos da un tips al decir que todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Dice el versículo 10, todo el que no practica la justicia, o sea, el que no hace las cosas buenas que le agradan a Dios, el que no anda rectamente delante de Dios, el que no hace eso dice que no es de Dios. Pero también dice algo más que nos ayuda a entender de por qué muchas veces las personas no pueden amar con este tipo de amor. Dice, tampoco aquel que no ama a su hermano. Más bien, esa palabra no ama quiere decir, en la composición gramatical, el que no vive amando a su hermano. Tiempo infinitivo. El que no vive amando a su hermano tampoco es del Señor. Pero para traer un ejemplo, para ejemplificar este punto, Juan nos dice aquí, o nos trae a nosotros el caso de Caín. ¿Saben quién es Caín en Génesis capítulo 4? Caín fue uno de los dos, o de los hijos de Eva y Adán. Y Caín mató a su hermano. Ahora Juan trae esta escena para explicarnos de por qué es que no amamos muchas veces con este tipo de amor. Miren cómo dice el versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Dice, ¿y por qué causa lo mató? ¿Por qué causa Caín mató a su hermano? Dice el versículo, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahora, mire este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, porque la Nueva Traducción Viviente da como amplifica o pone la palabra un poquito más entendible. Miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Aquí nos dice que Caín era un hombre que hacía lo malo. Ustedes saben la historia, Caín y Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra agrícola. Estaba cultivando la tierra, sembrabas víveres y cosas así. Y Abel se dedicó al oficio de ganadería, pastorear ovejas con animales. Dice la Biblia que un día ellos fueron a presentar una ofrenda a Dios y Abel llevó del fruto de la tierra y Caín llevó del fruto de la tierra y Abel llevó lo mejor de su ganado, un sacrificio al Señor. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Y dice la Biblia que ese día Caín mató a su hermano. Odio, envidia. Mató a su hermano. Ahora Juan nos dice aquí cuál fue la razón que estaba detrás de ese asesinato. El primer asesinato en la humanidad fue ese. Juan nos dice aquí cuál era la razón que estaba detrás de ese asesinato. Juan dice que la verdadera razón por la cual Caín asesinó a su hermano era porque Caín se caracterizaba por algo. Porque Caín vivía en odio y envidia. Él vivía odiando y envidiando, haciendo obras malas.
Caín practicaba lo malo. No es que Caín un día hacía una cosa mala. Caín tendía a hacer la maldad. Era malévolo. Hacía lo malo. No fue que Caín ese día, cuando Dios rechazó su sacrificio, su ofrenda, tuvo como una rabia, un impulso de controlado y mató a su hermano. No fue eso. No fue eso. Ese momento fue la gota que rebosó el vaso. Porque Caín, la realidad es que Caín ya había asesinado a su hermano en su corazón, no sé tanto tiempo atrás, pero en el momento que Caín estaba abrigando odio en su corazón, ya él había asesinado a su hermano en su corazón hace mucho tiempo. No más que ese día fue el día en que se colmó su paciencia. Fue ese día donde lo que hizo en su corazón, entonces lo hizo ¿qué? Físicamente. Pero primero lo asesinó en su corazón, porque tenía odio en su corazón contra su hermano. La Biblia dice que su hermano Abel, hacía obras buenas. Él era justo. Él conocía a Dios. Él hacía lo que a Dios le agradaba. Ahora Juan nos dice algo interesante aquí. Dice Caín, quien pertenecía al maligno. No solamente Caín hacía obras malas. Dice la Biblia que él pertenecía al diablo, pertenecía al maligno. Caín era del diablo, no pertenecía a Dios ni conocía a Dios. Sin embargo, Abel, su hermano, practicaba las obras de Dios, las obras buenas de Dios, aquella cosa que a Dios le agradaba. Él pertenecía a Dios y conocía a Dios. Ahora, es interesante, mis hermanos, en forma de aplicación para nosotros hoy en día es que es interesante que cuando tú conoces a Dios, cuando tú te caracterizas por hacer las cosas que a Dios le agrada, aquella cosa correcta que a Dios le agrada, eso hace que quienes hacen lo malo, que no conocen a Dios, se levanten contra ti en odio. Porque las acciones tuyas buenas, las cosas buenas que tú haces, evidencian las cosas malas que ellos hacen. Entonces, por eso las personas se ensanchan contra ti con envidia y odio. Porque el mundo no puede soportar que el bien evidencie qué tan malos son ellos. El mundo no puede soportar que cuando tú haces la cosa de Dios, le muestre lo feo y mal que ellos están. Entonces se levantan contra ti. El único bien que hacía, o lo único que hacía Abel aquí era honrar a Dios, y su hermano se ensanchó contra él, lo mató. Es interesante que si Abel fuera como Caín, si Abel hiciera las mismas cosas malas, las mismas obras malas, todas las cosas que él hacía, ¿sabe qué? Abel nunca iba a ser un problema para Caín. ¿Por qué? Porque estaban en la misma situación. Al contrario, ellos serían como paño de lágrimas unos a los otros. Se consolarían. Bueno, los dos hacemos lo malo. Pero es cuando uno hacía lo bien y otro lo malo, entonces había ahí ese odio en el corazón de Caín. Ahora, la segunda respuesta de por qué es que nosotros no amamos muchas veces al Señor como Él manda, la primera que vimos es porque es posible que aún no conozco a Dios. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo tengo que llenarme del amor de Dios para amar. Y si no lo tengo, no puedo hacerlo. Pero la segunda razón podría ser esta. La segunda razón de por qué nosotros no amamos a Dios, no amamos como Dios manda en su palabra, podría ser porque a pesar de que yo he conocido al Señor, la frecuencia de odio, la falta de perdón y la rotura de la comunión con Cristo por el pecado no me permiten que yo sea inundado del amor ágape de Cristo por el Espíritu Santo en mi vida. Y por eso yo no puedo dar el amor que no estoy cultivando en mi relación con Cristo como cristiano. Podría ser la razón porque yo estoy separado, mi comunión está rota con Dios. Y como no me estoy inundando, llenando del amor de Dios, entonces yo no puedo dar lo que no tengo tampoco. El pecado, el odio, la envidia, la falta de perdón
han hecho que el amor de Cristo en mí no fluya. Y por eso yo no puedo amar a otros, a pesar de que yo conozco al Señor. Y yo quiero ser cuidadoso un poquito con este punto, porque hay unas cuantas cosas que quiero explicar bien, para que quede claro. Y es que el asesinato, en la Biblia nos dice que el asesinato muchas veces es producto de aquel asesinato en el corazón. El asesinato físico es producto del asesinato que se provocó ya en el corazón. Eso dijo Jesús en Mateo capítulo 5:37. Jesús dijo que si nosotros odiamos a alguien en nuestro corazón, ya lo hemos matado. Ahora, pero aunque es verdad que un cristiano que descuida su comunión con Dios puede llegar a odiar a otro, incluyendo a su hermano. Alguien que descuida su comunión con Dios puede llegar a odiar a otro. Sí, podemos llegar. Esto es porque ha habido un decaimiento, miren, un decaimiento en la relación que nosotros debíamos de tener con Dios. Y eso ha resultado que en una cadena de pecado. Cuando nosotros descuidamos la relación con Dios, eso resulta en una cadena de pecado, que vienen entonces malas actitudes y pecado en nuestras vidas, y eso nos lleva también a que tratemos a las otras personas sin amor, porque estamos nosotros en problemas. Miren un ejemplo que yo creo que veamos aquí en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, y versículo 12 al 15, dice, y le queda de contexto, antes de estos versículos, el autor de Hebreo está hablando que Dios nos disciplina a nosotros porque nos ama. Porque si Dios no nos disciplina, entonces seríamos bastardos y no hijos. Y el autor de Hebreo dice, al principio la disciplina no parece buena, pero al final da su fruto. Así que es mejor pasar por la disciplina porque al final da su fruto si eres hijo. Y después de eso, el autor de Hebreo dice ahora esto en el versículo 12. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. Es interesante porque esta figura de un cuerpo humano que está desconyuntado con manos débiles, esa figura, esa imagen, no, es que lo está representando es la condición espiritual en que está el creyente. ¿Cómo? El creyente está con las manos débiles, rodillas flaqueando, cojeando, pierna desconyuntada. Esa es la situación de una comunión deteriorada. Esa es la situación. Dice versículo 14, busquen la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí es interesante porque también otra condición es que esta persona está sin paz y con enemistades por muchos lugares y sin santidad. Esa es la condición de una alma cristiana que está con una comunión afectada. Pero el punto clave es el versículo 15. Dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Aquí nos dice el versículo que nos cuidemos de que nosotros no dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Porque ¿qué pasa cuando tú dejas de alcanzar la gracia de Dios? ¿Qué pasa cuando tu comunión es afectada por el pecado y por ende mis relaciones con otras personas? ¿Qué pasa? Comienzo a tener comportamientos, actitudes que impiden que el amor de Dios, ágape, esté en mí y que impiden que yo ame ¿quién? A mi hermano como Dios manda. El problema es que yo tengo problema con Dios. Por eso tengo problemas con otros. El problema es que yo no puedo amar a otros porque ni yo mismo me estoy sintiendo amado por Dios. Ni yo mismo estoy sintiendo ese rebosamiento del amor de Dios en mi vida y por eso no puedo dar amor. Ahora, por eso es que un cristiano no puede caracterizarse por el odio. Es interesante. Un cristiano puede tener un poco de odio en algún momento porque ha descuidado su comunión con Dios, pero no puede caracterizarse por el odio. El cristiano no puede practicar el odio constantemente porque eso significaría que aún no ha nacido de nuevo.
Yo no puedo decirle a usted cuánto tiempo es que un cristiano puede durar odiando a alguien para luego decir que, bueno, si llegó a ese tiempo, entonces no es cristiano, y si llegó a este tiempo, sigue. Yo no puedo decir eso, no. Yo no soy quien para decirlo. Pero yo sí puedo decirle lo siguiente, que si tú eres cristiano verdaderamente, si tú has creído en Jesús y tú albergas odios y falta de perdón en tu corazón, tú debes de tener y tienes una lucha constante contra el Espíritu Santo diciéndote que tú tienes que pedir perdón, que tienes que perdonar y que tienes que amar. El cristiano que alberga odio y ese tipo de actitud en su corazón tiene esa lucha constante. El Espíritu Santo ahí, clavándote, diciéndote, tienes que perdonar, tienes que pedir perdón y tienes que amar. Tú puedes estar por un largo tiempo ignorando la voz del Espíritu Santo, o yo puedo estar por largo tiempo ignorando esa voz del Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Al final, el Espíritu Santo siempre vence. Si eres hijo de Dios, Él siempre vence. Tú puedes patalear, yo puedo patalear con Él, forcejar con Él, pero al final, Él siempre vence. Es tanto así que esa inquietud del Espíritu Santo cuando estamos albergando odio y otras cosas más y pecado, es tanto así que Él te inquieta. Y tú no puedes ni tan siquiera muchas veces ni descansar ni dormir. No puedes ni descansar ni dormir porque está inquietándote. Y cuando por fin tú te rindes al poder del Espíritu Santo a que perdones y entregues todo a Cristo, tú sientes una carga que se fue de encima de ti. Es por eso que un cristiano no puede vivir toda su vida practicando el odio que impide que ame a otro, porque el Espíritu Santo está ahí. Miren cómo dice otro versículo para ir terminando ya, que ya lo vimos en 1 Juan capítulo 7. Dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan dice que si nosotros vivimos en la comunión con Dios, si vivimos en la luz, debemos de tener como resultado que comunión con otros hermanos. Porque ese es el efecto de tener una relación con Dios. Eso resulta automáticamente en relación con otros hermanos y amor. Lo contrapuesto es que cuando no tengo relación con Dios, tampoco tengo relación con otros. Buena relación con otros. Dice capítulo 2, versículo 9. Dice, si alguien afirma, vivo en la luz. Esa palabra que dice aquí, vivo en la luz, yo le puse entre paréntesis, es una acción infinitiva. Es una acción duradera. Yo vivo en la luz. Si alguien afirma que yo vivo en la luz, pero odia, esta palabra odiar ahí también habla de vivir odiando constantemente en el tiempo. Yo digo, vivo en la luz, pero vivo odiando siempre. Dice, a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. No ha nacido de nuevo. Dice, el que ama, el que vive amando constantemente a su hermano, vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Versículo 11, pero el que odia, la misma idea, a su hermano, también vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Aplicación de nuestra vida. Cristiano, hermanos, si tú puedes llegar a odiar a alguien, tú puedes llegar a odiar y no perdonar, lo cual no es correcto. Los cristianos somos inmunes tampoco a eso, pero no es correcto. Pero como cristiano verdadero no podemos odiar y no perdonar sin arrepentimiento. No podemos hacer eso. No podemos odiar y no perdonar sin arrepentimiento. Porque eso es característico de la persona que aún no ha nacido de nuevo. Eso es característico de una persona que no conoce a Dios. Personas que pasan su vida odiando y mueren odiando. Un cristiano no puede hacer eso. Esta es una característica del mundo. Esta es una característica de Caín. ¿Sabían que Caín tipificaba el mundo? Caín tipificaba el mundo. Caín es el representante de ese mundo que odió y vivió odiando y mató a su hermano. El cristiano no.
Es por esto que Juan nos dice en el versículo 13, miren como dice, hermanos, no se maravillen si el mundo lo odia. No se sientan, no se sorprendan si usted como cristiano llega a ser odiado. Juan está repitiendo lo que Jesús dijo en el capítulo 15 de Juan y versículo 18. Jesús dijo lo siguiente: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Juan está hablando de esto En los siguientes versos, Juan nos vuelve a decir otro punto interesante. ¿Cuál es la clave para yo saber si soy cristiano o no soy cristiano? Bueno, versículo 14, miren cómo dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Una evidencia crucial de que alguien es cristiano es que ama a los hermanos con este tipo de amor. ¿Con cuál? Amor ágape. Vive amando la idea, vive amando a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El versículo 15 dice, todo aquel que aborrece vive odiando, o todo aquel que aborrece, la idea es que vive odiando a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Hablando de que el odio también es asesinato de corazón. Ahora, la pregunta que hicimos al principio, ¿por qué no amamos como Dios manda? La primera respuesta es que que aún no tenemos o aún no tienes el amor de Dios y por eso no puedes amar al hermano porque ni siquiera eres hermano en la fe. Entonces, ¿qué puedo hacer? Necesitas salvación y necesitas reconocer al Salvador y necesitas ese gran amor para que puedas amar. Y si es así, ¿qué esperas? Si es así, ¿qué espera? Hoy es el día de salvación, conócelo. Hoy puede conocerle. Hoy puede pasar de muerte a vida, de sin amor a tener amor ágape. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Ven a Él confesando tu pecado y aférrate a Jesús por la fe en Él y acepta ese perdón que Él derramó en la cruz por tus pecados y por mis pecados y comienza a vivir en novedad de vida. La segunda razón que vimos es que a pesar de que yo soy un cristiano, que conozco a Dios, al Señor, el Salvador, aún yo no he experimentado ese amor. No he descuidado, ese tipo de amor, esa comunión con Dios. Y por tanto, el pecado ha hecho que yo deje de que ese amor de Cristo fluya en mí. Estoy albergando odio, resentimiento, desilusión, insatisfacción, envidia, pecado en mi vida. Y por eso yo ahora no puedo disfrutar el amor de Dios como cristiano y tampoco puedo amar a otros cristianos porque estoy sin comunión. Yo necesito lo mismo que la persona que no conoce al Señor necesita. ¿Cuál? Yo también necesito venir a Jesús en arrepentimiento y confesar mis pecados. Dice, Señor, perdóname. Perdóname. Me arrepiento de que he afectado mi comunión por mis malas actitudes, mis pecados. Y aférrate a lo que dice 1 de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Cristo Jesús es fiel para perdonarnos, para liberarnos de toda maldad. Vuelve a la comunión con el Señor, entonces así vas a desbordar amor. Vas a amar, vamos a poder amar a otros. Por eso es importante cultivar la relación y la comunión con Dios, porque eso nos va a llevar a que podamos amar a otros. La otra pregunta que teníamos es, ¿cómo amamos de hecho y en verdad? Pero esa la vamos a contestar la semana que viene. Así que por ahora, que el Señor nos ayude a que podamos examinar las razones de por qué muchas veces no estamos amando. A la luz de la palabra de Dios que se ha predicado aquí, que tú puedes examinar y puedas ver, Señor, ¿por qué es razones que yo trato de amar? ¿Por qué hay razones que no puedo hacerlo como tú dices? Y tú en tu mente, en tu corazón, después que te hayas examinado a ti mismo, dile, Señor, ahora yo quiero comenzar a conocerte. Yo quiero comenzar a conocer ese amor de Cristo. Jesús es como un perfume. Su amor es como un perfume que cuando tú lo abrazas a Él, te inunda a ti también. Y cuando tú te inundas el amor de Cristo, inundas a otros.
Entonces, puede decir el Señor también de esta forma, aquí estoy, ayúdame, perdóname, límpiame. Ayúdame a conocer el amor, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Te puedes forzar en que, yo voy a amar de mi fuerza. No, no va a funcionar. Tú tienes que conectarte del amor de Cristo, conocerle si no le conoces, y si le conoces, alimentar la comunión para que puedas entonces amar como Dios manda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos da de poder escuchar tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Límpianos. Sálvanos, Señor, de nuestros propios pecados. Ayúdanos a disfrutar a Jesús y poder amar a otros como tú nos enseñaste y como tú nos mandaste a que amemos. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.